Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro devocional familiar, dando gracias a Dios porque nos da una nueva oportunidad de seguir aprendiendo de esta serie bíblica basada en Primera de Corintios 13, que habla acerca del amor y a la cual hemos titulado Pero el mayor de ellos es el amor, basándonos en las palabras del apóstol Pablo al concluir esta hermosa sección de la Escritura. Hoy particularmente entramos a nuestro devocional número 48. El amor no se goza el amor se goza de la verdad. La anterior era el amor no se goza de la injusticia, pero hoy vamos a hablar de aquello en lo que el amor sí se goza, se alegra, se regocija, donde él está en pleno acuerdo y donde realmente se desarrolla y se aplica adecuadamente. El amor que Pablo describe en Primera de Corintios capítulo 13 y que insiste en que es una parte esencial del cristianismo, no es aquel que se regocija, como decíamos al cierre de la lección anterior, cuando ve al mal actuando o cuando ve que a alguien le pasa algo negativo o algo malo, sino que verdaderamente solo se enfoca en lo bueno, en lo sano, en lo correcto. El amor no se regocija cuando el mal o la injusticia triunfa, sino que se regocija o muestra una tremenda, una gran, una intensa alegría con un término muy importante o una expresión muy importante para esta noche, la verdad. El amor se regocija, tiene una alegría inmensa cuando él está en consonancia, cuando interactúa, cuando está rodeado de la verdad, porque cuando la verdad es aceptada o abrazada, cuando domina la vida de las personas, entonces se sabe que lo incorrecto, lo injusto, lo malo, lo grosero, lo negativo, tiene que terminar expulsado. Vamos entonces a un primero de 3 puntos que vamos a tratar esta noche. Nuestro pasaje, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 6. Y nuestro primer punto, volvamos acá arriba, nuestro primer punto, el amor se regocija con la verdad porque permite al hombre superar el pecado que lo separa de Dios. ¿Recuerdan Isaías 59, 1 y 2? La palabra dice que Dios está separado de nosotros y que estamos divididos de Él cuando estamos muertos en pecado, cuando el pecado ha hecho una separación o ha hecho una división entre Dios y nosotros. Pero el Dios eterno, que no puede mentir, es imposible que mienta, dice Tito 1:2, ha dado, dice la Escritura, aliento a la Escritura. Es decir, la ha inspirado, dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, que nuestro Dios ha inspirado toda la escritura. Este término inspirado es un término curioso en griego porque significa que todas las palabras que se encuentran en la escritura han sido exhaladas por Dios. Entonces, no hay nada en la escritura que pertenezca a la opinión personal del escritor bíblico, no hay algo que él se haya inventado, no hay una libertad que Dios le haya dado de, mira, quiero que comuniques este mensaje, pero bueno, comunícalo como tú consideres. Por ejemplo, para dar un ejemplo muy contundente, no es lo mismo que un sermón. En un sermón, yo voy a tomar la palabra que sí es inspirada, pero luego cuando la voy a explicar, voy a utilizar mis propias palabras. Y en ese caso, me puedo equivocar. Un ejemplo muy claro y reciente es cuando, dejándome llevar por aquella ilustración que quise hacer sobre las personas siendo almorzadas por los animales, dije que aquel profeta desobediente que se había devuelto por el mismo camino que había llegado, lo cual Dios le había prohibido, pues había sido el almuerzo de un león. Pero resulta que no fue así, fue una imprecisión de mi parte, porque el león sí lo atacó y lo mató, pero no, a partir de allí no lo tocó, no le hizo más nada, simplemente se echó al lado de él. Entonces fue un acto de justicia, pero donde no hay evidencia
bíblica de que el león haya devorado el cuerpo. Yo dije que sí, dije que, bueno, miren, por andar de desobediente, pues se convirtió en el almuerzo de león. Entonces, nota la diferencia cuando yo estoy explicando las ideas de Dios, estoy explicando las palabras de Dios, pero intento hacer una ilustración, intento ampliar un poquito más y puede que en eso, en ese transcurso entre lo que Dios dice y cómo yo se lo comunico a usted, yo personalmente pueda cometer errores. De la misma manera hacen los falsos maestros. Pueden citar un texto de la Escritura. Mientras lo leen, están leyendo palabra de Dios. Pero cuando lo tergiversan, cuando lo sacan de contexto y dan una explicación que nada tenía que ver con lo que el autor bíblico venía diciendo, solo para hacerle creer a usted que tal doctrina es enseñada en la Biblia, nota que esa persona está citando la Biblia, pero en su explicación se está desviando, se está extraviando. Entonces, esa es la diferencia entre alguien que estudia la voluntad de Dios y la enseña y una persona que es inspirada por Dios para escribir un libro de la Biblia. Todas y cada una de las palabras que se encuentran en la palabra de Dios vienen de la mente de Dios. Son sagradas, de manera que eso nos lleva, toqué un botón allí que empezó a hacer un resumen y todavía no hemos terminado. Esas palabras que nosotros leemos tenemos que considerarlas sagradas, tenemos que respetarlas, tenemos que tener reverencia ante ellas. ¿Por qué? Porque esas palabras se han convertido entonces en eso que el apóstol Pablo llama en nuestro texto la verdad. Recuerde que nuestro texto dice, el amor se goza de la verdad. La verdad está en la escritura que es inspirada por Dios. Jesús dijo en su oración al Señor en Juan 17:17, ¿cuál es la verdad? Es la palabra. Dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. También dice la Escritura que el Evangelio no solamente es verdad o la verdad, sino que esa verdad tiene el poder divino de salvar almas. Romanos capítulo 1, versículo 16, donde la Escritura dice que no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y además, también la Escritura dice no solamente que ella es la verdad, que es la verdad que tiene la capacidad o la potencia divina para salvar, sino que ella no va a estar escondida o que solamente va a estar disponible para un grupo especial de personas. No, dice que todos los que se acerquen a la Escritura podrán entender, podrán comprender la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Como siempre decimos, libres del error, libres de la ignorancia y libres del pecado también, porque al aprender la verdad, al aprender la voluntad de Dios, voy a vivir a la altura de eso que estoy aprendiendo. Ahora, cuando el pecador cambia las cosas por virtud de su obediencia a la verdad, como dice Romanos 6, 17 y 18, que nos hemos sometido a la justicia para hacer las obras de la justicia y ya no ser más esclavos del pecado, nos convertimos en lo que el apóstol Pablo llamó en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, unas nuevas criaturas en Cristo. Entonces, esas personas nuevas, no porque acabemos de nacer literalmente, no porque a partir del bautismo empezamos a hablar diferente, empezamos a tener ideas diferentes, como si fuera algo automático y milagroso, no en ese sentido, sino que a partir de allí hacemos un compromiso de aprender de Dios y practicar lo que aprendemos de Dios, por lo que nuestra familia va a ver en nosotros cambios, el mundo alrededor, nuestros vecinos, nuestros amigos, van a ver en nosotros un cambio a partir del momento en que llegamos a ser nueva criatura. Entonces, el amor se regocija con la verdad de que un alma preciosa ya no está separada de Dios, sino que ahora es una criatura de Dios, pero en el sentido espiritual. Recuerde el gran valor de las almas. Cuando Jesús dice en Mateo 16:26, ¿de qué le sirve a un hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? No importa ni las riquezas, no importa ni siquiera las personas que consideremos más importantes en esta vida. Todo lo de esta tierra, todo lo de esta vida, todo en nuestra vida no puede pagar el precio de nuestras almas. Pero un alma
que ha sido redimida por el Señor, ha sido rescatada, como es el significado de esa palabra, ha salido de la oscuridad del pecado y ha sido trasladada al reino de su amado Hijo, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. En segundo lugar, el amor se regocija con la verdad al guiar al cristiano hacia la justicia o hacia una vida correcta. La vida de rectitud que caracteriza al cristiano es descrita por el apóstol Juan como caminar en la verdad, cuando escribió segunda de Juan, versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Eso es andar en la verdad y no en las doctrinas de hombres, no en las costumbres, no en las tradiciones de hombres, sino guiarme por tu palabra. Recuerde Juan 17:17, tu palabra es verdad. Entonces, cuando yo ando en la verdad, estoy andando en lo que me dice la palabra, porque ¿qué es la palabra? El mandamiento que hemos recibido del Padre. Así que el cristiano, a partir de ese momento en que decide nacer de nuevo y andar en la verdad, a partir de ese momento no debe amar más a lo contrario a la verdad y a lo contrario a Dios, que en este caso sería el mundo, como dice nuestro mismo apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Tampoco debe conformarse al mundo, una expresión que significa ser igual que ellos, contestar igual que ellos, reaccionar igual que ellos, vivir igual que ellos, pensar como ellos. Ya no nos podemos conformar al mundo, sino que debemos ser diferentes, dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Es más, por el contrario, nosotros debemos caminar en la luz o debemos andar en la verdad, así como Dios es luz y está en la luz y en la verdad. Pablo escribió a los cristianos en Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 17, y a los hermanos en Éfeso, en Efesios 4, 17 al 24, instruyéndoles que el viejo hombre, es decir, esa manera de vivir bajo la injusticia o practicando la injusticia. La injusticia, recuerde que es lo contrario a la voluntad de Dios. La injusticia no es darle a uno más y a otro menos. Eso es en otro contexto, en otro sentido de la palabra injusticia. En el sentido que la estamos explicando aquí y que la escritura lo utiliza es el de ir contra la voluntad de Dios o ir contra lo que el Dios justo y correcto nos pide o espera de nosotros. Y dice Pablo que el viejo hombre, la injusticia, debía ser dejado atrás y que el nuevo hombre, es decir, la justicia, el camino de Dios, debía guiar a los cristianos en Colosa, en Éfeso, pero también aquí en Santiago, en nuestra familia, en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque ese andar según las instrucciones de Dios, ese consultar continuamente a Dios para saber qué es lo justo y qué es lo injusto y tomar siempre el camino de la justicia, es una vida que honra a Dios. Recuerda que Mateo capítulo 5, versículo 16 nos dice que los hombres, cuando nosotros nos portamos a la altura, cuando nosotros nos conducimos o nos comportamos como Dios espera de nosotros, ¿qué hacen? Dan gloria a Dios. Ah, lo que pasa es que él no toma porque es cristiano, no toma alcohol, ¿no? Lo que pasa es que él no asiste a este tipo de fiestas porque él es cristiano. No, lo que pasa es que él no está haciendo esto o él no quiere sumarse con nosotros a esto otro porque él o porque ella es cristiana. Cuando dicen eso, en realidad están honrando el nombre que está sobre todo nombre. Y con esto el cristiano cumple el deseo y el plan de Dios para la salvación eterna de sus criaturas. Porque ese plan de redención o de salvación de Dios se hace realidad cuando los hombres también ven que en nuestras vidas ese plan está teniendo un efecto y se ve y se nota el cambio. En tercer y último lugar, la magnanimidad del amor, es decir, su gran generosidad, los grandes beneficios que obtenemos del amor se ve en el hecho de que se regocija con la verdad, incluso cuando la situación completa no es como debería ser. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, el apóstol Pablo menciona en la epístola a los filipenses, ya pasamos por allí en nuestro curso de los miércoles, había un grupo de predicadores, mire usted, que proclamaban a Cristo, dice, por envidia, por contienda,
por presumir, esperando causarle al apóstol allá en la cárcel una gran aflicción porque ellos estaban haciendo renombre, porque ellos estaban haciendo populares mientras que él estaba encerrado. Pero ¿cuál fue la reacción de Pablo? Él está viendo por un lado la injusticia, es decir, personas que sirviendo a Dios estaban haciéndolo con una actitud, con una mentalidad carnal. Pero por otro lado, la palabra se estaba predicando. Esa es la parte justa, porque debemos predicar la palabra y debemos enseñarla tal cual ha sido revelada. Bueno, estas personas, el problema no era el contenido, el problema era la actitud. Pero note que Pablo en amor se enfoca en los hechos, se enfoca en lo que hacían y no el por qué. Y al enfocarse en lo que hacían, que era predicar la palabra a los perdidos, ¿qué dice la Escritura? Filipenses 1:15 al 18, sobre todo el 18. De todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré. Pablo se regocijaba, no de que las personas fueran envidiosas, no de que las personas estuvieran como compitiendo con él, no que predicadores tuvieran esta actitud tan lamentable y vergonzosa, sino de que Cristo fuera predicado, aunque no aprobaba los motivos de quienes lo proclamaban. El amor se regocija con la verdad. El apóstol Juan, escribiendo a las 7 iglesias de Asia, allá en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, los reprendió duramente por su pecado. Pero si usted lee cada carta a las iglesias, no, a las 7 iglesias de Asia, notará que a pesar de la reprensión, siempre se regocijó y los alabó por seguir la verdad. De la misma manera, hoy en día los cristianos que poseen ese amor perfecto, ese amor ágape, se alegran cuando la verdad se manifiesta en la vida de las personas, aunque la situación total no sea lo que Dios desea. Lo vemos en muchos casos. Cuando en calle veo a alguien que está siendo amable con las personas, cuando veo que alguien devuelve algo que otro extravió, cuando veo que alguien dice algo correcto acerca de Dios, cuando veo que alguien, a pesar de no ser cristiano, no ser hijo de Dios, dice, si Dios quiere, si Dios lo permite, gracias a Dios. Cada vez que veo una acción justa, una acción correcta, una acción como lo que enseña la verdad, yo me regocijo y me regocijaré siempre. El amor se regocija con la verdad y aprecia la justicia donde quiera que la ve. Que nuestro Dios nos siga bendiciendo ricamente.